Buenas tardes, ya como ya nos dio la introducción el doctor Oliva. Esta es una necesidad, presentar este tema es una necesidad por el hecho de todas las pacientes que estamos tratando. Pacientes que llegan de otras instituciones, que llegan de forma de cirugía privada y durante el hallazgo o la revisión de patología le reportan cáncer. Sí, bueno, vamos a ver un poquito revisando, ya en cuanto a la incidencia, tenemos que aquí en México el 7.9, con una mortalidad alrededor de 8.6 por cada 100,000 habitantes. Igualmente, vemos que se encuentra alrededor del 13% de todas las neoplasias malignas, lo que viene siendo el cáncer cervicouterino, y en México con una mortalidad alrededor del 11.9. Sí, en cuanto a lo que vienen siendo específicamente del cáncer cervicouterino, se encuentra en el 10.4% de todas las neoplasias ginecológicas y hablando específicamente del cáncer. Esta tabla que ya nos explicó el doctor Oliva hace un momento nos refleja lo que viene siendo la etapa clínica, cómo ha ido aumentando el hallazgo de una etapa clínica temprana, que es a la que voy a hablar, en donde en este año era del 9.3% y actualmente la encontramos hasta el 40%. ¿Sí? Hablando de etapa clínica temprana solamente, que es la única que hay un poco de conflicto en cuanto al tratamiento, la etapa clínica 1 la encontramos hasta en el 20% y aquí hasta en el 40%. ¿Sí? Hablando de forma internacional, ¿cuál va a ser la probabilidad que encontremos, como ya lo había comentado el doctor Oliva? Hasta el punto 17% vamos a encontrar pacientes mal operados en lo que viene siendo cáncer cervicouterino. ¿Sí? Entonces, de aquí es donde partimos para ver la necesidad de cómo vamos a tratar a estas pacientes. Como les había comentado, no hay mucha duda solamente en cuanto a la etapa clínica temprana. ¿Sí? De tal forma que si nosotros vemos estos pacientes mal operados de cáncer cervicouterino, solamente va a haber un solo tipo de paciente, lo que viene siendo la etapa clínica 1A1, sin invasión linfovascular, van a ser esos pacientes que se van a quedar en vigilancia. Históricamente la infiltración linfovascular no se ha dado como tal, como un factor determinante en la etapa clínica, pero sí como un factor de mal pronóstico. Entonces, aquellos pacientes que tienen infiltración linfovascular son aquellos pacientes que vamos a tomar en cuenta para tomar decisiones qué es lo que vamos a hacer con ellos. De tal forma que aquellos pacientes, etapa clínica 1A1, sin infiltración linfovascular, van a ser los únicos pacientes que se van a quedar en vigilancia. De tal forma, aquellos que tienen una etapa clínica 1A1 con infiltración vascular o mayor a esta etapa clínica, son los que vamos a considerar a reoperar o mandar a radioterapia definitiva. ¿Sí? ¿En qué nos vamos a basar? Principalmente estos dos estudios que fueron los que valoramos nosotros, nos damos cuenta que aquellos pacientes que tienen infiltración linfovascular como factor de mal pronóstico van a tener una tasa de recurrencia o una tasa de metástasis ganglionar e incluso una sobrevida menor que aquellos pacientes que no tienen una infiltración linfovascular, y estamos hablando de pacientes en etapa clínica 1A o 1A1. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Todo esto es con los pacientes que son carcinoma epidermoide, pero ¿qué es lo que tenemos con los pacientes con adenocarcinoma? No hay nada establecido todavía con estos pacientes que tienen una histología de tipo adenocarcinoma. Determinar la profundidad exacta, ¿por qué? Porque vienen de la cripta, son tipo adenocarcinoma. La propagación lineal no se puede determinar exactamente y puede tener un origen multifocal y de la misma forma dar metástasis no continuas. Por lo tanto, todos los pacientes, la recomendación, todos los pacientes que son etapa clínica 1 como hallazgo incidental en una histerectomía o en un paciente mal operado, todos estos pacientes deberían de ir a radioterapia. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Hallazgo incidental después de una histerectomía simple. ¿Vamos a dejar al paciente en vigilancia o vamos a reoperar o lo vamos a mandar a adyuvancia? Lo que ya habíamos comentado, factores de riesgo.
¿sí? De tal forma que aquellos pacientes que están en una etapa clínica 1A1, sin infiltración linfovascular, una vez que llegan a nuestra institución y que ya hicimos la revaloración patológica, vamos a tener que solamente este factor pronóstico es el que nos va a dar la determinación si nuestro paciente va a vigilancia activa. Pacientes, una etapa clínica mayor, que es la etapa clínica 1A2, con infiltración linfovascular, tenemos que pedirle toda esta serie de estudios, como ya lo habíamos comentado, para determinar si nuestro paciente es elegible de poderse operar nuevamente, ¿sí? Si nosotros, si nosotros revisamos el tema y buscamos qué es lo que viene escrito en las guías o incluso en la literatura nacional, no hay nada establecido, ¿sí? Pero se dan recomendaciones, de tal forma que si este paciente, una vez que ya tenemos todo, ya hicimos nuestra revisión de patología y tenemos márgenes negativos con imagen negativa, estos pacientes, por tener infiltración linfovascular, pasan directamente a recibir radioterapia. Igualmente, revisamos la literatura y estos pacientes tienen márgenes positivos, enfermedad residual y en la imagen tenemos un grueso tumoral a nivel pélvico, estos pacientes pueden ser elegibles para ir y detumorizar siempre y cuando no hayan pasado más de 2 semanas. De tal forma que después de que se detumorizaron estos pacientes, pasan a radioterapia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a valorar si estos pacientes son elegibles a ir a detumorización o no? No hay estudios bien establecidos que nos digan cuál es el estudio ideal para ver la presencia de actividad tumoral, pero la gran recomendación es que fusionemos lo que viene siendo la imagen de resonancia magnética con estudio PET-CT para determinar una sensibilidad y especificidad hasta el 98%. Desafortunadamente la sensibilidad no es lo mismo. La sensibilidad hasta el momento en que se realiza la cirugía y en el estudio definitivo es cuando vemos la presencia o no de lo que viene siendo el grueso tumoral, ¿sí? De tal forma que pacientes en etapa clínica 1A2 con infiltración linfovascular, márgenes e imagen negativos, van directamente a braquiterapia, bueno, pues a radioterapia más radioterapia, y la otra es complementar lo que viene siendo la parametrectomía, vaginectomía, disección pélvica y lo que viene siendo la biopsia paraórtica, ¿sí? Igual, todos estos pacientes, enfermedad positiva ganglionar, lo que comentan las guías es que podemos ir y detumorizar. Pero estos son lo que dicen las guías de la NCCN, lo que dicen las guías de la ESGO es de que estos pacientes por tener enfermedad ganglionar positiva a nivel de pelvis pueden cambiar de etapa clínica y pasan directamente a radioterapia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Al momento de que tenemos un hallazgo incidental de cáncer invasor o que nos llegan este tipo de pacientes, no hay estudios que avalen el tratamiento apropiado a estas pacientes. Si nosotros vamos a reoperar, tenemos que elegir bien a las pacientes que vamos a reoperar, ya que si operamos mal a una paciente, va a perder su tiempo de adyuvancia ideal. Se recomienda observar, no se recomienda observar para pacientes que tienen ganglios negativos. Todas estas pacientes tienen que recibir un tratamiento radical. Y básicamente eso sería todo este tema.